pensando en lo que quería compartir en esta tarde, me vino a la mente un poquito de repente el Día de Acción de Gracias. Luego también me vino a la mente lo del viaje misionero en el cual nuestros hermanos están ahora mismo ahí en Colombia. Pero de pronto me vino a la mente que ya se acerca el fin de año y por lo general, no sé si usted, alguno lo hemos hecho en algún momento, empezamos a planificar y hacer las famosas resoluciones, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy el próximo año, qué voy a hacer que no hice este año, comprarme el vestido del año, el vestido soñado, comprarme el carro soñado, o la casa soñada, o quizás bajar un poquito de peso o subir un poquito de peso, ir al gimnasio 3 días a la semana, quizás para los que están solteros, encontrar a la persona ideal para casarme. Y no hay nada de malo en eso, ¿no? Con tal que esté en el lugar correcto en nuestros corazones. Pero pensando en esto, yo decía, con certeza y con pena en cierto aspecto, quizás muchos de nosotros no meditamos o no evaluamos o no analizamos, sobre todo a fin de año, nuestro caminar espiritual. ¿En qué área no he crecido? ¿En qué área he seguido tropezando y no le he dado honra al Señor? ¿En qué área me he quedado enano espiritualmente? ¿En qué área de mi vida sigo en el mismo círculo una y otra vez? Y yo creo, esta es la meditación, el meditar en las Escrituras, el meditar en nuestras vidas espirituales. Es una disciplina que realmente nosotros por lo general la vemos muy distante. No estamos tan familiarizados como, por ejemplo, la lectura de la palabra, el ayuno, la oración. Es una disciplina en la que ha sido mi oración en estos días, que el Señor no tan solo en algunos fortalezca la conciencia, en otros quizás ponga esa conciencia por medio de su palabra de la importancia de la meditación en nuestros caminos espirituales. Yo creo que eso es algo que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a hacer, pausar quizás en un momento como estos, cuando ya estamos a punto de terminar el año, a la luz de la Escritura, ser honestos, pedirle al Señor que nos muestre cuáles son aquellas áreas que no ha estado trayendo honra a su nombre, cuáles son aquellas áreas donde necesitamos seguir creciendo espiritualmente. Y quizás cuando venga el fin de año, la resolución quizás sea otra. Y no es que digo que las otras resoluciones que acabo de mencionar no las hagamos, sino que la resolución número 1 en nuestra mente y en nuestro corazón sea el crecer en Cristo, el crecer en nuestro caminar con el Señor, el crecer en esas áreas que quizás ahora mismo nosotros no le estamos dando honra al Señor. Así que eso ha sido mi oración, ese ha sido lo que le he pedido al Señor, que eso haga el Señor o empiece a hacer en la vida de alguno de nosotros por medio de su palabra en esta tarde. Yo quiero que por favor me acompañes al libro de Salmo capítulo 139. Vamos a leer el versículo 23 y 24. Decía el apóstol Pedro, si no me equivoco, en su segunda epístola, decía, porque el crecer en el Señor, el cada día parecernos más a nuestro Salvador, no es una opción, es un mandato. Dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, decía el apóstol Pablo. Y decía, a Él sea gloria ahora y hasta la eternidad. O sea, nosotros tenemos que tener claros en nuestras mentes y en nuestros corazones que el crecer espiritualmente, cuando veamos nuestras vidas espirituales en enero del 2021 y verlas ahora, ya casi terminando el año, ver en qué áreas yo no he sido obediente, en qué áreas yo he seguido tropezando, y pedirle al Señor que nos ayude a crecer en este nuevo año que estamos a punto de comenzar. Mira lo que dice Salmo capítulo 139,
versículos 23 y 24. Le dice el salmista David al Señor: examíname. En otras versiones quizás usted va a ver la palabra escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Vamos a leerlo nuevamente. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Un poquito acerca del libro de los Salmos. Es una palabra hebrea que significa en el hebreo alabanza y en el griego libro de canciones de alabanza. Los Salmos contienen himnos y oraciones que se usaban en el culto de Israel. Los salmos nos ayudan a elevarnos a Dios en alabanza y profesiones de dependencia en Él. Los salmos nos enseñan cómo relacionarnos con el Señor en diferentes o diversas ocasiones, circunstancias de la vida. Si en algún momento usted de repente estamos batallando con depresión, estamos batallando con desesperación, con incredulidad, ciertamente Salmos es un libro donde nosotros deberíamos ir constantemente, y más cuando se habla de el meditar en el Señor. Nos vamos a poder dar cuenta en los salmos que nosotros, que a veces estamos leyendo oraciones de los salmos y uno se identifica inmediatamente con el escritor de los salmos. Y uno dice, wow, pareciera que yo soy el que estoy escribiendo el libro. O pareciera que el salmista sabía lo que yo estoy pasando. O yo me identifico con lo que el salmista, con el escritor ha estado atravesando. Entonces los salmos también demuestran la soberanía y la bondad de Dios hacia su pueblo para infundir confianza en Él. Los salmos también demuestran la soberanía y la bondad de Dios para infundir confianza en el Señor. Decía este escritor, los salmos son útiles para infundir en nuestro corazón vida divina, poder espiritual y un santo fervor. Si queremos conocer quién es Dios, lo que ha hecho y cómo debemos responder a Él, el libro de los Salmos es uno de los mejores libros para comenzar. Voy a volver a repetirlo. Si queremos conocer a Dios, lo que Él ha hecho y cómo debemos responder a eso, lo que Él ha hecho, podemos ir a los Salmos porque es uno de los mejores lugares para comenzar. Algunos dirían que son también los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los salmos es útil para el canto en los cultos, así como usted se ha dado cuenta. Gracias al Señor, cuando nosotros venimos aquí cantamos doctrina, cantamos teología, y eso nos está alimentando espiritualmente. Cantamos la palabra del Señor. Por eso cuando vengamos los domingos, abra sus labios, cántele al Señor. Por la gracia del Señor, somos una comunidad que el Señor nos dirige a cantar cánticos que salen de la palabra del Señor. Así que es importante que mientras nosotros estemos aquí reunidos, congregados, empiece usted a cantarle al Señor, cante la palabra del Señor. Va a ver usted cómo eso va a empezar a edificar su vida, va a animarlo, va a alentarlo, va a fortalecer su fe. ¿Qué más podemos decir de los salmos? Bueno, el apóstol Pablo decía en su segunda carta a Timoteo, ¿se acuerdan? 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir o para reprender, para corregir e instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Y eso incluye los salmos. Los salmos también fueron inspirados por Dios. Así que los salmos también son útiles para enseñarme, para redarguirme, para corregirme y para instruirme en justicia. Amén. ¿Quiénes escribieron los salmos? Estoy dando una breve reseña de más o menos para poder ubicarnos un poquito en esto, los salmos. Sus autores, ya lo saben, la mayoría de ellos fueron escritos por el salmista David, algunos de ellos por Salomón. Moisés escribió uno de ellos, los hijos de Coré, Asaf, entre otros. Y entre uno de los salmos que escribió David está este salmo, el Salmo 139.
Si lo dividimos o si lo estructuramos, pudiéramos decir que hay 4 partes donde se divide este salmo. Los primeros 6, del 1 al 6, el salmista va a hablar acerca de la omnisciencia de Dios. Luego, los próximos versículos, del 7 al 12 más o menos, se va a enfocar en lo que es la omnipresencia de Dios. Y luego, del 13 al 16, el salmista va a hablar acerca de la omnipotencia de Dios. Hay algunos que han agregado que los últimos versículos, antes del 23 y el 24, el atributo que pudiéramos enseñar ahí es el atributo de la santidad de Dios. Pero vamos a enfocarnos en esta tarde en los 3 primeros, en la omnisciencia de Dios, en la omnipresencia de Dios y en la omnipotencia de Dios. Ver sus atributos o sus perfecciones, como dirían algunos, sus características de este Dios que me salvó, y así nosotros empezar a confiar más en Él. Esa es la manera como vamos a crecer en nuestra fe. O sea, yo no puedo venir a querer confiar en un Dios que no conozco. Yo tengo que saber sus atributos, yo tengo que conocer sus perfecciones, yo tengo que conocer sus características. Y así mi fe empieza a ser fortalecida, así mi fe empieza a ser alimentada para cuando venga el momento de la prueba, para cuando venga el momento de la duda, para que cuando venga el momento de la tentación, sepamos en quién estamos confiando. Sepamos quién es el que nos está sosteniendo. Entonces es importante conocer a este Dios, conocer sus atributos, conocer sus perfecciones, conocerlas. Aquí, luego que su palabra afecte mi conducta, mi manera de ser, que afecte mis emociones, que afecte mi ser, no solamente un conocimiento intelectual, sino que eventualmente, por medio de su Espíritu Santo, su palabra siga afectando, siga cambiando mi manera de ser. Y yo pueda descansar en este Dios soberano, en este Dios bueno, en este Dios que dice la palabra que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero tenemos que conocer a ese Dios. Tenemos que conocer sus atributos. Hablemos un poquito de cada una de ellas. La omnisciencia de Dios. Yo sé que para algunos de los jóvenes es un término un poquito, quizás no están muy familiarizados con ese término, pero de una manera muy sencilla, omnisciencia significa básicamente Dios lo sabe todo. El conocimiento de Dios se puede definir como sigue: Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un acto singular y eterno. Es importante esto, hacer esta distinción, que Dios conoce todo en un acto singular y eterno. No como hay algunas herejías que enseñan por ahí, como que Dios está creciendo en su conocimiento. No. Si ese es el caso, de que Dios, a medida que pasan los eventos, a medida que pasan las circunstancias en mi vida, póngale que a mí me pasó un accidente, entonces Dios dice, mira, ya conozco, ahora voy a tratar así, voy a hacer esto así. No, Dios ya lo conocía todo. Su conocimiento ha sido eterno. No es que va creciendo el conocimiento de Dios, no es como en nosotros, como leíamos en antes 2 de Pedro capítulo 3, 18, nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, pero Él ya lo sabe todo de una. Él sabe lo que nos pasó ayer, Él sabe lo que está pasando por nuestras mentes en este momento, Él sabe lo que va a pasar mañana y lo que posiblemente hubiera pasado mañana. A Dios no le coge nada de sorpresa. A Dios no lo sorprende de que mañana nosotros de repente nos sentimos enfermos y no vamos al trabajo. A Dios tampoco no le sorprende de esta nueva variante Omicron o no sé cómo se llama.
La pregunta que pudiéramos hacernos ahora a fin de año es: ¿cómo ha estado mi confianza en Dios en todo este año? ¿He sido más abrumado por el temor? ¿He sido más abrumado por el miedo, por la incredulidad, por la incertidumbre? ¿O he descansado más en mi Señor? Decían antes, Dios sabe lo que ahora estamos pensando. Ese pensamiento que viene a veces y con nuestro pecado lo seguimos alimentando porque lo dejamos ahí en la mente y lo alimentamos muchas veces con nuestro propio pecado y se queda y se queda. Dios conoce todos esos pensamientos. No hay tal cosa como... No sé si a usted le ha pasado que usted de repente agarra y le dice algo a su cónyuge, a su hermano, a su amigo, y tú dices, no, la verdad que no fue mi intención decirte eso. Como diría el pastor Paul Tripp, creo que deberíamos ser más honestos y decir, no, ¿sabes qué? Eso está en mi corazón. O creemos lo que la palabra dice o no lo creemos. Si salió de nuestros labios, si salió de nuestra boca, es porque estaba en nuestro corazón. No hay tal cosa como que no, la verdad esa no fue mi intención. Yo creo que inmediatamente deberíamos ir a pedirle perdón primeramente al Señor y luego a la persona que hemos ofendido. Versículo 4 y versículo 5 de Salmo capítulo 139. Este es impactante, esta parte. Vamos a estar viendo mayormente Salmo 139 hoy día. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. O sea, el salmista está maravillado de este conocimiento de Dios. El salmista no lo puede creer, que él no ha pronunciado esa palabra. Está maravillado y él dice, ¿tú ya sabías lo que yo estaba a punto de decir? Bueno, eso es lo que dice la palabra. El salmista en estos versículos, los primeros versículos, él está asombrado de este conocimiento de Dios, que Dios todo lo sabe, a él nada se le escapa. Dios sabe de qué vamos a morir. Dios sabe cómo nos va a ir este 2022. Dios sabe cuántas veces vamos a batallar con incredulidad al punto de que este 2022 algunos querramos abandonar la fe porque no nos están yendo las cosas de la manera como uno quisiera. Dios sabe todo eso. Para el incrédulo, que le digamos Dios sabe todo, o vamos a ponerlo para el niño o para el joven que no está en Cristo, que tú le digas, no, Dios sabe lo que tú me estás ocultando, hijo. O para el incrédulo eso tiene que ser algo aterrador. ¿Cómo que Dios sabe lo que yo estaba pensando acerca de este señor? ¿Cómo que Dios sabe lo que yo estaba planificando o maquinando con mis amistades del mundo? Pero para nosotros, los que somos sus hijos, el saber de que Dios sabe todo, poco a poco debería ser un atributo en el cual nosotros descansamos. No es que crezcamos de, saber de que Dios es omnisciente, sí, yo, que no. Esto es algo en el que tenemos que ir creciendo poco a poco, en el que tenemos que descansar. Dios sabe por qué ha permitido esto en mi vida. Dios lo sabe. Para nosotros debería ser un alivio
un consuelo, mas no para el incrédulo. Sobre todo para el incrédulo que le dice a su mujer, me voy a trabajar a otro estado, pero no se va a otro estado, se va con otras mujeres o con sus amigos. Y que tú le digas, no, Dios sabe lo que tú estás planeando, Dios sabe lo que tú hiciste por allá. Seguramente tiene que ser aterrador. Pero eso no debería ser el caso para nosotros. Mira lo que dice, vamos a ver 3 versículos en esto, lo que es la omnisciencia de Dios. Uno diría, ok, ¿cómo podemos aplicar esto de la omnisciencia de Dios en alguna área de mi vida? Vamos a ir a 3 versículos, 3 o 4 versículos en el Nuevo Testamento. Así que le voy a pedir que me ayude a navegar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Estamos estudiando ahorita, estamos aprendiendo un poquito de lo que es la omnisciencia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Mira lo que dice aquí el apóstol Pedro. Si alguno habla, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, está después del libro de Santiago. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sea que hablemos o sea que ministremos, lo hagamos, en otras palabras, para la gloria de Cristo. ¿Está claro ahí? Si hablamos, sea para que Cristo sea glorificado. Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, versículo 29. Después de Gálatas está Efesios. Efesios, otra de las cartas del apóstol Pablo. Efesios capítulo 4, versículo 29. Amén. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Esa palabra, la palabra clave ahí es la palabra corrompida. Habla de algo que está descompuesto y que pudre todo lo que rodea. Por eso luego vamos a leer en Colosenses el contraste, porque Pablo le dice que lo que digan, lo digan con, que sus palabras sean sazonadas con sal. Pero aquí les está diciendo que ninguna palabra corrompida, porque si sale de mis labios una palabra corrompida, no va a ser de edificación en mis relaciones. Con mi cónyuge, con mis hijos, con mis hermanos en Cristo. Y la otra parte que quiero, lo primero que quiero que tengamos en mente es esto: ninguna palabra corrompida. No es simplemente porque, está corrompida. No, si está corrompida, va a ser efecto negativo a las personas que lo oyen. Va a deteriorar nuestras relaciones. No va a glorificar a Cristo. Pero la segunda parte dice aquí, sino la que sea buena para la necesaria edificación. No será, yo me preguntaba, ¿no será que a veces en nuestras conversaciones no hay ni siquiera un mínimo deseo de edificar a mi hermano? Por eso que sale de nuestras bocas palabras corrompidas a veces. O sea, si no hay ese deseo de querer edificar, y entiéndase edificar habla de ayudarme a construir mi relación con Cristo. Entonces, si no hay ese interés por la persona con la cual yo estoy hablando, no hay un interés genuino de querer edificar su vida, muy posible no va a salir, nuestras palabras no van a ser sazonadas con sal. Y en los peores de los casos van a salir palabras corrompidas de nuestros labios.
Efesios capítulo 4, versículo 29. Pero luego quiero que vengas a Colosenses capítulo 4, versículo 6. Está más adelantito, después de Filipenses. Otra de las cartas que el apóstol Pablo escribió mientras él estaba en la prisión. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Usted se da cuenta del contraste. En el otro lado le dice que no salga palabra corrompida, pero ahora que tus palabras sean con gracia, sazonada con sal. ¿Se acuerdan? En los tiempos antiguos usaban la sal para preservar la carne. Por eso que Pablo usa esta frase así, sazonada con sal. O sea, en otras palabras, lo que pudiéramos decir aquí, cuando hablemos con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros cónyuges, y nuestras palabras, nuestras conversaciones están con gracia, sazonada con sal, va a edificar a mi hermano. Lo opuesto va a destruir quizás una relación. Y como decían antes, quizás la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿realmente yo estoy interesado genuinamente por la edificación espiritual de mi hermano? Proverbios 20, 19. No, quédense ahí, perdón. Vámonos a Mateo 12, 36 y de ahí vamos a Proverbios. Mateo 12, 36. ¿No te escuchó lo que dijo tu papá? No, lo dije con mis amigos, no había nadie me escuchó. Mateo capítulo 12, versículo 36. Mira lo que dice Jesús. Mas yo os digo que toda palabra ociosa o vana, en otras versiones, o inútil que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y si usted se acuerda, el contexto de lo que está pasando ahí, le están echando la culpa, están diciendo que Jesús está echando los demonios por el poder de Beelzebú. Los fariseos estaban diciendo eso. Y ahí viene y le dice Jesús: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo sé que les dije proverbios, pero mi hermano, yo creo que nosotros debemos ir profundo en nuestro estudio de las Escrituras. Hay hermanos, queridos hermanos y hermanas en este lugar que están estudiando teología y doctrina en la iglesia. A la vez también yo creo que es importante que nosotros empecemos de lo básico. Y lo básico, por ejemplo, muy básico, es saber en dónde está Santiago, por ejemplo. O cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, o cuáles son los libros proféticos, o quiénes escribieron, cuántas cartas escribió Pablo, cuántas cartas escribió Lucas, y así sucesivamente. Santiago está después de Hebreos, y este versículo, yo sé que lo hemos leído varias veces, capítulo 3, versículo 5 y 6. Y de ahí vamos a saltar a Proverbios. Santiago capítulo 3, del versículo del 5 al 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Aquí se está refiriendo inclusive a las cosas malas, esas lenguas que se jactan de hacer el mal. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Lo que decíamos en antes, una reunión, estás en una reunión y empiezan a salir solamente palabras corrompidas de nuestros labios. Eso va a contaminar a los que, sobre todo a los que son débiles o están recién creciendo en la fe. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, perdón. Un miembro tan pequeño, pero que puede hacer tanto daño. Para terminar este último versículo, para terminar lo que es la omnisciencia de Dios. Acuérdense, Dios lo sabe todo. Dios conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Dios conoce mis inclinaciones, mis motivaciones, lo que yo planeaba hacer, lo que yo planeaba decirle a este hermano o a esta hermana. Proverbios capítulo 20, versículo 19. Proverbios está después de Salmos. El que anda en chisme descubre el secreto. Ahora, mi intención, mis hermanos, no solamente estoy queriendo, por medio de la palabra, traer a nuestra conciencia. No tan solo estamos hablando aquí del chisme. Estamos hablando de el 90% del año nos quejamos del coronavirus. El 90% del año nos quejamos de esto. Comentarios con incredulidad, quejas, murmuraciones, ciertamente el chisme, todo eso. Ayer yo fui tan bendecido, llegó una hermana de la iglesia a casa con mi esposa y la hermana dice, yo le pregunto, ¿cómo está tu trabajo? Y me dice, bien, me dice, pero está ahí un poquito, algunas cositas, algunos desafíos y tú podías ver su rostro ahí como que, y me dice, no me gustaría, no, la verdad que sí, me estoy quejando. No debería quejarme, debería dar gracias al Señor por mi trabajo. Entonces, estoy tratando de hablar de algo, de alguien que está constantemente usando su lengua para quejarse, para hablar mal de otros, para murmurar, para hacer comentarios de incredulidad. No, ya ahora viene este Omicron, todos para adentro, no podemos volver a salir nuevamente ya. ¿En qué Dios estoy confiando? Entonces, 20:19, el que anda en chisme descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Mi hermano, le decía el otro día a alguien, le decía, ya sea esposo y esposa, papá y mamá, a tu mejor bestie, como le dicen los niños de acá, my bestie, my best friend, quien sea, aquí entre mismos hermanos de la iglesia, si el comentario que vamos a hacer de una tercera persona no está sazonado con sal, no hay gracia en tus palabras. Hagamos un ejemplo, el hermanito del pantalón, yo sé que no hay, creo aquí que ha venido alguien con pantalón rojo, no es que sea pecado venir con pantalón rojo, pero imaginémonos que el hermanito de pantalón rojo y yo me acerco a Esteban, el hermano Esteban ahí atrás. Y yo voy y trato de apuntar al hermanito del pantalón rojo, pero con esto de no querer edificar, sino para que se entere el hermano que ha venido con pantalón rojo. Si no hay una intención en mi corazón, si no hay gracia en mis palabras y si no hay un genuino, pongamos que el pantalón, un ejemplo, no lo es, mis hermanos, ¿ok? Pero pongamos que venir a la iglesia en pantalón rojo es un pecado, no lo es, ¿ok? Y yo quiero de alguna u otra manera decir que este hermanito de pantalón rojo, y yo se lo comento a Esteban, si no hay en mi corazón un genuino deseo de orar por el hermanito de pantalón rojo, mejor no lo digo.
si no hay en mi corazón un genuino deseo de orar por esa debilidad, mejor no lo digamos. Si no hay gracia en mis palabras, cuando yo me acerque a Esteban a hablarle acerca del hermanito de pantalón rojo, mejor no lo diga. Y pongamos un ejemplo, que sea Esteban el que me viene a decir a mí, del hermanito del pantalón rojo. Perdóname, hermano Esteban, por usarte en la ilustración. Un ejemplo, no es el caso. Si él batalla con chisme y a mí me gusta, empieza con curiosidad y me gusta también ese jueguito, yo le voy a prestar mis oídos. Y él se va a ir adelante. Ya no tan solo va a decir el pantalón rojo, va a decir de la media azul, de las tenis amarillos, de todo. Si alguien te viene a dar un comentario y tú detectas que no hay compasión, no hay misericordia, no hay un genuino interés en ese hermano de orar por esa persona, no le escuches. Porque es verdad, vamos a ser honestos. A veces uno lanza un comentario para ver en dónde la otra persona. Entonces, si tú ves el terreno fértil, uno sigue. ¿Sí o no, mis hermanos? Pero vuelvo y repito, mi intención no es tan solo, no, también nuestros comentarios. Acuérdense, si Dios ha permitido este COVID y yo constantemente estoy quejándome, yo no estoy confiando en su soberanía entonces, o en su dominio, en su control. Omnipresencia, que están del versículo del 7 al 12. La omnipresencia de Dios es descrita en los versículos del 7 al 12 en una manera sencilla. Una manera sencilla de describir este atributo sería: Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. No tiene tamaño ni dimensiones espaciales. Dios está en todos lados. Veamos el versículo 7 y el versículo 8 de Salmo 139. Le dice el salmista, le dice al Señor: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, este hombre está deslumbrado con el hecho de saber de que Dios está en todas partes. Ciertamente en algunas partes se manifiesta de maneras diferentes. En el infierno se va a manifestar con justicia. Pero donde está en otros lados, el Señor se va a manifestar sosteniendo su creación, bendiciendo a sus hijos. Pero Él está en todas partes, de acuerdo al testimonio de las Escrituras. Eso también para nosotros debería ser algo que estoy solo, me siento solo, pero Dios está ahí contigo. Me siento solo en esta carrera, me siento sola en esta carrera, pero Dios está ahí. Saber eso, de que Dios está en todas partes. Tranquilo, Marlon, Dios está contigo. Tranquilo, Marlon, Dios está contigo. Jeremías, capítulo 23, versículo 24. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 23, versículo 24. Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos o en escondites que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, hay
Hay una conexión entre Dios lo sabe todo y Dios está en todas partes. Si Él está en todas partes, Él lo sabe todo. Si Él lo sabe todo, Dios está en todas partes. Y luego en otro versículo, en Jeremías, si no me equivoco, también el mismo Jeremías le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y luego en el mismo versículo, si no me equivoco, también en el capítulo 37 de Jeremías, el Señor le dice, ¿acaso yo no estoy en todas partes? ¿Acaso yo no estoy en todas partes? Le decía el Señor a Jeremías. Pero quiero que vengas conmigo a Filemón. Vámonos a ir a Filemón. Entonces empezamos a tener un poquito claro este aspecto de que Dios está en todas partes. Ya no tan solo el Dios omnisciente que lo sabe todo, ahora es el Dios omnipresente que está en todas partes. Filemón es de las epístolas más pequeñitas que escribe el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, justo después de Hebreos. Perdón, antes de Hebreos, si no me equivoco. Sí, antes de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículos 23 y 24. Filemón capítulo 1, versículos 23 y 24. Si lo tienen, digan amén, por favor. Aquí está Pablo escribiéndole a Filemón. ¿Se acuerdan esta pequeña epístola? Y le dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Si nos acordamos, ¿qué es lo que había pasado? ¿Se acuerdan en uno de sus primeros viajes misioneros del apóstol Pablo con Bernabé? Dice la palabra en Hechos que de un momento a otro Marcos los abandona. Y eso causa eventualmente un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Están yendo Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero y Marcos los abandona. Eso causa una fricción entre Pablo y Bernabé y los dos al final se van por direcciones opuestas, diferentes. Porque Pablo le dice a Bernabé, ¿cómo vamos a llevar a este tipo que nos ha abandonado? Obviamente había un fastidio en el corazón de Pablo, quizás un pequeño resentimiento en el corazón de Pablo hacia Marcos, porque los había abandonado. Un escritor, un comentarista decía, fue algo vergonzoso lo que pasó, decía. La manera como él los abandonó. Entonces Pablo estaba herido, estaba fastidiado. Pero ya aquí, él está en la prisión. Y si ustedes se acuerdan, él está escribiendo a Filemón para que recibiera a Onésimo. Onésimo le había hecho algo malo a Filemón, dicen que le había robado, algunos dicen por ahí, y Pablo está ya escribiéndole esta carta, intercediendo por Onésimo para que Filemón lo recibiera. Él estaba, en otras palabras, apelando a que ellos se puedan reconciliar, de que fluya el perdón en el corazón. ¿Tú te imaginas, Pablo? Es obvio por las Escrituras que Pablo ya había sanado esa área en su corazón hacia Marcos, porque ahora Marcos está al lado de Pablo en la cárcel y él escribiendo una carta a otro y diciendo, mira, ¿sabes qué? Tú también tienes que arreglar esa situación en tu corazón, como diciendo, así como yo lo hice con Marcos. Él tranquilamente, Pablo, pudo haber hecho un cuentazo ahí, escribir así, para que él crea que la situación se arregló aquí con Marcos. Pero no, estaba Marco ahí. Yo me imagino que si esa situación no estaba arreglada, Marco le hubiera dicho, oye, pero la situación entre nosotros sigue, no ha sido arreglada. Tú no me has pedido perdón, yo no te he pedido perdón. Pero obviamente ya Dios había obrado en esos corazones. Y aún así, si fuera el caso que Pablo estaba tratando de mentir,
Dios permitió que lo escribiera en esta carta. O sea, podemos venir y traer máscaras aquí a la iglesia, de que cualquier relación con alguno de nuestros hermanos o en la familia está todo bien. Pero a Dios no se le escapa eso. Un resentimiento. El otro día yo me decía, qué ridículo que soy para estar resentido. ¿Cómo yo puedo estar resentido? Y si alguien debería estar resentido sería el Señor. Porque todos los días lo paramos ofendiendo. Dios está presente. ¿Qué es lo que yo pienso allá en mi casa de fulano o mengano? Y aquí puedo ver. ¿Se ha dado cuenta que a veces con la persona que queremos, que hay una situación extraña, que todavía no está sanado mi corazón, otros movemos cielo y tierra para evadir a esa persona? ¿Eso es así o no es así, mis hermanos? Me parece que a mí es la única persona que me pasa. Mi hermano, cuando tenemos, como dicen en inglés, un beef, un asunto no resuelto con algún hermano o alguna hermana en la iglesia, nosotros hacemos lo imposible para evadir a esa persona. Nosotros saludamos a todo el mundo, pero menos a esa persona. Dios está presente. Dios lo sabe y Dios está presente. Pero lo más lindo de esto, a mí me sorprende de verdad el Señor. Cuando tú vas a 2 de Timoteo, o sea, esto no fue solamente un asunto de que, bueno, lo perdoné, sí, tú sabes, te pido perdón, ya perdonamos, pero déjame ir por mi cuenta y tú te das por tu cuenta. No, el asunto es que Dios quiere sanar nuestras relaciones, mis hermanos. Dios está en el asunto de sanar, restaurar nuestras relaciones. No tan solo como, ok, te pido perdón, ok, ya está bien, sí. No, mira lo que dice aquí. Aquí estamos hablando, es solo la obra preciosa de Dios, mis hermanos. Mira lo que pasa, esto es espectacular. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Aquí está Pablo escribiendo otra carta, pero este ya no es una carta domiciliaria como la que había escrito anteriormente, sino que esta es una carta ya en cadenas. Él ya estaba sin esperanza en esa carta. Él ya sabía que lo iban a matar. En la otra sí tenía esperanza, pero en esta ya no tenía esperanza. Y le está escribiendo a Timoteo, y mira lo que le dice a Timoteo. Tú no dices, esta es la evidencia del poder sanador de Dios. Mira lo que le dice. Solo Lucas, este es Pablo escribiéndole a Timoteo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, el que lo había abandonado. No tan solo fue un perdón, oh, te perdono, me perdonas, qué lindo, ya. Bueno, no, él quería seguir haciendo ministerio con Marcos. Él quería seguir estándolo ahí en el mismo, hey, no, yo quiero que tú estés conmigo aquí. No un perdón superficial, que esos que, te perdono, sí, pero veo de lejitos nomás. De lejitos. Le dice, tráelo contigo, le dice a Timoteo, porque me es útil para el ministerio. Que el Señor nos ayude a crecer en esta área en el 2022, mis hermanos. Es ridículo cuando me resiento. Es ridículo el resentirme con alguien. Sí, puede pasar un día, 2 días, 3 días, pero ya al arrepentimiento tenemos que correr y anhelar esto, anhelar que el Señor sane nuestras relaciones, sane mi relación con nuestros hermanos. ¿Cómo dice ese versículo? Yo sé que quizás algunos de ustedes se lo saben. La manera como el mundo nos va a conocer al Señor es, ¿cómo dice la palabra? Si nos amamos los unos a los otros. No va a conocer por palabrerío, por enseñarle tu casa grandota, tu carro del año. No, es amándonos unos al otro. ¿Te ofendió? ¿Me ofendió? ¿Me dolió? Sí, quizás duele un poquito, pero ya. Turn the page, como dicen en inglés. Voltea la página ya y que Dios nos llegue a este punto.
precioso testimonio de la gracia de Dios, del poder sanador de Dios. Y finalmente, mis hermanos, de la omnipotencia de Dios, que el salmista lo cubre como entre el versículo 13 al 16, si no me equivoco, del Salmo capítulo 139. La omnipotencia de Dios quiere decir que Dios puede hacer su santa voluntad. Él puede hacer su santa voluntad. Esta palabra se deriva de dos palabras latinas: omni, todo, potens, poderoso, todopoderoso. Dios es todopoderoso. Él puede hacer todo lo que se le dé en gana, o su santa voluntad. Hay cosas que Dios no puede hacer. De acuerdo al libro de Tito, capítulo 1, versículo 2, Dios no puede mentir. Luego, de acuerdo a Santiago, capítulo 1, versículo 13, no puede ser tentado por el mal, porque Él no tiene concupiscencia, que eso es lo que nos arrastra a pecar, lo que está en nosotros. Dios no tiene eso. Dios no puede ser tentado por el mal. Usted y yo sí podemos ser tentados por el mal. Dios no puede negarse a sí mismo, de acuerdo a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. No se trata de todo lo que Dios es capaz de hacer, sino de todo lo que es congruente a su carácter. De eso se trata cuando hablamos de que Dios puede hacer todo. Unos versículos. Génesis capítulo 18, versículo 14. Vamos a hacer 3 versículos y ya estamos casi al final de nuestro mensaje. Génesis capítulo 18, versículo 14. Génesis capítulo 18, versículo 14. ¿Se acuerdan? La promesa de Isaac a Sara. Y ella se ríe luego en unos versículos más antes. Y en el versículo 14 del capítulo 18, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. De que iba a salir embarazada ya de edad bastante avanzada. Jeremías capítulo 32, versículo del 17, el 17 y el 27. Jeremías está después de Isaías. Jeremías capítulo 32, versículo del 17 al 27, el 17 y el 27. Para que estos versículos vayan aquí acomodándose en nuestra mente, tomando lugar en nuestro corazón de lo que es la omnipotencia de Dios. Versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Este es el profeta Jeremías hablando. Luego en el versículo 27 dice, el 26, vamos a leer el 26. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Por tanto, nuevamente el versículo 27, ¿habrá algo que sea difícil para Dios? ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? Yo no sé si usted alguna vez le ha orado al Señor, Señor, no me permitas pasar por este desierto. O quizás le estamos orando en este tiempo al Señor, ya que termine este proceso. O sácame de este proceso. El no tener presente en nuestras mentes y en nuestros corazones de la omnipotencia de Dios, que Dios lo puede hacer todo, nos puede llevar muchas veces al desánimo, a la incredulidad, al desaliento, a la falta de esperanza. Pero es que es difícil, Marlon, tú no sabes. Emocional, mentalmente, físicamente me está sacudiendo, me está agotando. Ya
siento que voy a tirar la toalla. Tenemos que ver la omnipotencia de Dios estrictamente en términos espirituales, no en que Dios me va a dar súper fuerza para trabajar 15 días de corrido, 24 horas del día, eso el Señor me va a dar poder, o que el Señor puede convertir un perro en un león. No, de eso no estamos hablando. Él lo puede hacer si Él quiere, pero tenemos que entender de que Él va a hacer todo lo que está en congruencia con su plan perfecto, con su voluntad que es buena y agradable para nuestras vidas. Mi hermano, yo te quiero decir a ti en esta tarde, mi hermano, si el Señor no te ha sacado de ese momento difícil, de esos meses de tristeza, de dolor, que lloras y lloras y lloras, y a veces nos preguntamos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo quiero que tú te recuerdes lo que dice Filipenses 1:6. Dice que aquel que empezó la buena obra. Mi hermano, quizás no te has sacado de ese momento difícil en tu vida. Marlon, me tengo que recordar que quizás esto todavía tiene para rato. Pero ¿sabes dónde se ha manifestado el poder de Dios, mi hermano? Tú y yo podemos estar de acuerdo en algo, que hasta este día Dios nos ha sostenido. Quizás Dios no ha terminado esa odisea, ese desierto, ese proceso, como lo quieras tú llamar. Y quizás algunos estamos semanas, meses, y tú ves el panorama y tú dices, esto va para largo. Pero tú y yo tenemos que reconocer no tan solo que Dios nos ha sostenido, como dice en Hebreos, con el poder de su palabra, le está sosteniendo su creación y tú y yo somos parte de su creación, sino que cuando miras para atrás y te ves ahora mismo, quizás ahora mismo tú eres una persona más paciente, más compasiva, más misericordiosa. Ahí se ha manifestado el poder de Dios cambiándonos, mis hermanos. Quizás el Señor ha decidido, Él no lo va a terminar todavía el proceso. Pero algo de que tenemos que estar seguros es que su poder nos ha seguido cambiando. Que su poder nos ha hecho personas más tiernas, más dulces, más compasivas, más pacientes. De eso no tenemos que dudar, mis hermanos. Él no se ha quedado de brazos cruzados. Porque Él no para, aunque nosotros seamos negligentes, aunque nosotros batallemos con duda, con incredulidad, Él no para de hacer su obra en nosotros. ¿Ha sido duro? Claro que ha sido duro. ¿Nos ha sacado lágrimas? Seguro que sí. Pero bendito sea su nombre, que Él ha seguido obrando en cada una de nuestras vidas, mis hermanos. Quizás anteriormente, hace un año atrás, eras un iracundo. Ahora el Señor te está haciendo más manso, más humilde. Quizás éramos que explotábamos en el momento, pero ahora quizás estamos siendo más pacientes con nuestro cónyuge, más pacientes con nuestros hijos, más pacientes con nuestros hermanos. Y para terminar, mis hermanos, regresemos nuevamente al versículo 23 y 24 del Salmo capítulo 139. Salmo capítulo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios. Y quiero dar no es que Dios necesita, porque esa palabra significa excavar, cavar, examinar, escudriñar. No es que Dios tiene, no, Dios, Él ya lo sabe ya. Él sabe cómo en 2 semanas va a estar nuestro corazón. Él sabe cómo en 2 semanas va a estar nuestro estado de ánimo. Y no es que Dios necesite, déjame excavar qué hay ahí en el corazón de Marlon. No, Él ya lo sabe ya. Y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Un hombre deslumbrado, un hombre asombrado, un hombre maravillado por
por las características de este Dios, por los atributos de este Dios. Un Dios omnisciente, lo sabe todo. Un Dios omnipresente, está ahí en tu momento más duro que hayas estado pudiendo atravesar o que estés atravesando. Él ha estado ahí. Y un Dios omnipotente que con su poder te ha sostenido y te sigue sosteniendo. Lo que causa en la vida de este hombre es: Señor, ven, obra en mi vida. Y al final le dice: enséñame tus caminos. No es que el conocimiento lo envanece, sino que lo hace un hombre más humilde. Y eso es lo que está supuesto a ser la palabra de Dios, mis hermanos. Su palabra está supuesto a hacernos más humildes, gente que dependamos más de Él, gente que le decimos: Señor, tu palabra dice que es útil para enseñar, para reprender. Señor, enséñame con tu palabra, repréndeme con tu palabra, corrígeme con tu palabra, instrúyeme con tu palabra. Un hombre que está maravillado por este Dios soberano. Abre mis ojos, decía el salmista, para ver las maravillas de tu ley. Una oración simple, básica, sencilla, corta, que podemos hacer cada vez que abrimos este libro. Señor, abre mis ojos, deslúmbrame, asómbrame, que yo haga wow, cómo este Dios me puede seguir amando. Cómo este Dios tan bueno me ha seguido sosteniendo hasta este día, a pesar de que he tropezado una y otra vez. Que nos lleven adoración a su nombre, mis hermanos. Que meditemos. Yo te animo, mi hermano, de que tú tomes un tiempo en este diciembre y que tú meditemos juntos, meditemos a solas cada uno en qué área el Señor quiere que sigamos creciendo. Y que quizás el momento de hacer resoluciones, la resolución número 1 ya no sea el mudarme a un lugar, el comprar esto, el hacer el otro, crecer de peso, no, sino que crecer más en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que Él reciba gloria, para que Él reciba honra. Amén, mis hermanos. Vamos orando.